¿Cómo es posible que 50.000 soldados rusos hayan sido eliminados en Ucrania? 50.000. Es una cifra que sacudiría a cualquier ejército, pero para el Kremlin no solo son bajas, son un reflejo de tácticas que no funcionaron, aliados desesperados y un enemigo más preparado de lo que jamás imaginaron. ¿Qué salió mal en la estrategia de Putin? ¿Cómo reaccionará Rusia después de este desastre? Y, lo más importante, ¿qué significa esta cifra para el futuro de la guerra? Hoy desentrañamos la historia detrás de esta impactante realidad. Cuando Rusia lanzó su invasión en febrero de 2022, el Kremlin confiaba en una victoria rápida. Su ejército, uno de los más grandes del mundo, había pasado décadas preparándose para conflictos de este tipo, y las expectativas eran claras. Ucrania colapsaría en cuestión de semanas, abrumada por la superioridad militar rusa. Según informes iniciales recopilados por el New York Times, Rusia esperaba capturar Kiev en solo 3 días, lo que subraya cuánto subestimaron la resistencia ucraniana. Sin embargo, esta narrativa no tuvo en cuenta 3 factores cruciales que cambiarían el curso de la guerra. Primero, la moral ucraniana, liderada por un presidente que se negó a huir y respaldada por una población decidida a defender su territorio a toda costa, se convirtió en una fuerza imparable. Como dijo Zelensky en su discurso al Parlamento Europeo en marzo de 2022, ahora estamos luchando por nuestra supervivencia y esta es la más alta de nuestras motivaciones. Segundo, el apoyo de Occidente, que llegó en forma de armas avanzadas, inteligencia militar y entrenamiento estratégico, niveló el campo de batalla, otorgándole a Ucrania herramientas esenciales para resistir. Misiles como los Javelin de Estados Unidos y drones Bayraktar TB2 jugaron un papel clave, según algunos análisis de The Guardian, permitiendo a Ucrania contrarrestar los avances iniciales de las fuerzas rusas con una precisión letal. Y tercero, los errores estratégicos rusos, desde fallos logísticos hasta la descoordinación en sus operaciones, dejaron al ejército de Putin en una posición vulnerable y, en algunos casos, humillante. Estos elementos, combinados con la adaptabilidad de las fuerzas ucranianas, no solo permitieron al país resistir, sino también lanzar contraofensivas que transformarían la guerra en un desastre prolongado para Rusia. La cifra de 50.000 soldados rusos liquidados no es producto del azar, sino el resultado de tácticas innovadoras y una estrategia meticulosamente ejecutada por las fuerzas ucranianas. Ucrania ha demostrado una capacidad excepcional para adaptarse al campo de batalla moderno, haciendo uso de drones no solo para reconocimiento, sino también como armas letales capaces de destruir convoyes, vehículos blindados y depósitos de municiones con una precisión asombrosa. A esto se suman las minas estratégicamente colocadas en regiones clave como el Donbass y Kursk, que han convertido el terreno en un verdadero campo de trampas para las tropas rusas, desorganizando sus movimientos y causando importantes bajas antes de que puedan siquiera entrar en combate. Pero tal vez el golpe más devastador ha sido a la logística rusa. La destrucción de líneas de suministro ha dejado a miles de soldados sin municiones, combustible ni refuerzos, aislándolos y convirtiéndolos en blancos fáciles. Este enfoque, combinado con el conocimiento del terreno y el apoyo técnico e informativo de aliados internacionales, ha permitido a Ucrania mantener la iniciativa y golpear constantemente a un enemigo que, a pesar de su tamaño, se encuentra cada vez más debilitado. A medida que Ucrania intensificaba su resistencia con tácticas innovadoras y un uso estratégico del terreno, las fuerzas rusas se encontraban cada vez más acorraladas. La incapacidad del Kremlin para adaptarse a estas condiciones llevó a Vladimir Putin a buscar refuerzos fuera de sus fronteras. Fue entonces cuando una alianza inesperada cobró protagonismo: Corea del Norte. Este movimiento, que fue destinado a recuperar el control en el frente, solo añadió más caos a una situación ya crítica. En un giro inesperado, miles de soldados norcoreanos fueron enviados a reforzar las debilitadas líneas rusas, en lo que parece ser un desesperado intento de Putin por mantener su ofensiva en Ucrania. Aunque el Kremlin insistió en que su papel era mínimo, informes de inteligencia y publicaciones internacionales han revelado que estas tropas, provenientes de una de las naciones más herméticas del mundo, llegaron al frente para luchar junto a los rusos y tomar nuevamente el control de la guerra. Según The Kyiv Independent, entre 1.500 y 10 soldados norcoreanos fueron enviados a Rusia en octubre de 2024,
una cifra que algunos medios surcoreanos elevaron hasta 12.000. El problema está en que las tropas norcoreanas fueron enviadas con apenas unas semanas de entrenamiento y sin el equipo necesario para enfrentar las condiciones del conflicto. El choque cultural y la barrera del idioma complicaron aún más su integración con las fuerzas rusas, dejando claro que no eran más que carne de cañón en un esfuerzo por mantener el número de tropas en el terreno. Para Ucrania, esta situación representó otra ventaja estratégica. Las tropas norcoreanas, mal preparadas y desorganizadas, se sumaron rápidamente a la lista de bajas, reflejando la desesperación de Putin por buscar apoyo extranjero y exponiendo aún más la fragilidad de su campaña militar. La cifra de 50.000 soldados muertos es devastadora para cualquier ejército, pero en el caso de Rusia, las implicaciones son mucho más profundas y abarcan desde el ámbito militar hasta el político. Cada soldado perdido representa no solo una baja numérica, sino también una pérdida crítica de experiencia en el campo de batalla, dejando a las unidades restantes con menos capacidad para ejecutar operaciones efectivas. Según The Telegraph, Rusia llegó a perder hasta 2.000 soldados al día durante las ofensivas en Kursk, una cifra insostenible incluso para un ejército de su magnitud. Este desgaste militar ha puesto en jaque a un ejército que, aunque grande en tamaño, ahora lucha con fuerzas debilitadas y cada vez más dependientes de reclutas inexpertos. Pero el impacto no termina ahí. Dentro de Rusia, a pesar del control férreo del Kremlin sobre los medios de comunicación, la realidad de las bajas masivas no puede ser completamente silenciada. Familias enteras han perdido hijos, padres y hermanos en una guerra que resulta difícil de justificar, alimentando un creciente descontento social y una erosión de la confianza en el liderazgo de Putin. Además, en el frente, la moral de las tropas está al borde del colapso. Los soldados saben lo que ocurre, ven a sus compañeros caer y enfrentan un enemigo que parece más organizado y mejor equipado, lo que refuerza un sentimiento de inevitabilidad ante la derrota. Este cóctel de factores ha dejado al Kremlin en una posición cada vez más frágil, tanto en el campo de batalla como en su propio territorio. Para Ucrania, alcanzar la cifra de 50.000 soldados enemigos abatidos es un logro estratégico que consolida su posición no solo en el campo de batalla, sino también en la escena internacional. Cada baja infligida es una prueba de que su resistencia no es solo simbólica, sino efectiva y capaz de desafiar a una de las potencias militares más grandes del mundo. Este éxito ha fortalecido la moral del ejército ucraniano y reforzado la confianza de su población en la victoria. Sin embargo, no ha sido un camino fácil ni exento de sacrificios. Mantener esta capacidad operativa requiere un flujo constante de recursos, desde armamento avanzado hasta inteligencia y apoyo logístico, elementos que dependen en gran medida de la ayuda internacional. Además, la guerra ha impuesto un costo humano y material significativo en las propias filas de Ucrania, con soldados y civiles que también han pagado un precio alto por esta resistencia. A pesar de ello, estas cifras envían un mensaje claro. Ucrania no solo está sobreviviendo, sino que está ganando terreno, desafiando la narrativa rusa de invencibilidad y mostrando al mundo que, con determinación y apoyo, incluso un enemigo aparentemente superior puede ser derrotado. En palabras de Zelensky, cada victoria en el frente es un paso hacia la libertad y una prueba de que nuestras fuerzas están listas para proteger nuestra tierra y nuestra gente. La guerra en Ucrania no solo está siendo una lucha por el territorio, sino una batalla por la dignidad, la libertad y el futuro de su gente. 50.000 bajas enemigas no son solo una cifra, son la prueba de que, con determinación y estrategia, incluso un gigante puede ser derrotado. Ahora dime, ¿crees que este es el principio del fin para Rusia? ¿O estamos viendo apenas un capítulo más de este conflicto sin precedentes? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte tus teorías y reflexiones. Si quieres seguir explorando los aspectos más críticos e impactantes de esta guerra, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.